Buenas tardes para todos mis queridos hermanos, tanto los que están en la plataforma de Zoom como los que están aquí en el Centro Espírita. Le damos la bienvenida para la primera conferencia de este año. Y para iniciar la actividad, le damos la palabra a nuestra querida hermana Aide para que nos dé la oración de elevación. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Muchas gracias. Nos disponemos y cerramos nuestros ojos, por favor. Entonces vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Primero que todo, dando gracias a nuestro Padre Creador por permitirnos a las personas que están directamente en la Casa Espírita hacer presencia y a todos los que estamos reunidos en el medio virtual y pues a todos nuestros hermanos y nuestros espíritus que nos están acompañando, porque sabemos que ellos también están ávidos de más conocimiento y que nos ayudan para que nosotros también tengamos ese entendimiento, esa disposición y ampliar cada día con esas oportunidades y esos aprendizajes, tener esa herramienta para que nuestro espíritu vaya creciendo. Pedimos el día de hoy por todas los espíritus las personas que día a día fallecen y todos estos espíritus que desencarnan. Tal vez queda la sensación de que no hubo el tiempo para tener esa oportunidad de rescatar de pronto lo que se venía haciendo aquí en este plano terrenal. Oramos por ellos para que haya esa tranquilidad, ese entendimiento y pues esa fe y confianza de que pronto van a recibir esa luz espiritual y esa oportunidad por venir para retomar y tener más crecimiento. Pedimos también por las personas que hoy se encuentran con situaciones difíciles a nivel físico, a nivel moral, espiritual, emocional, porque sabemos que día a día tenemos muchas personas sufriendo por adversidades y porque tal vez se le da más importancia a lo material y no digamos, a lo espiritual, que es lo que Dios quiere que tengamos como herramienta para nuestro crecimiento. Pedimos también por todos los dirigentes para que ojalá sean iluminados por los espíritus superiores para que vean que ellos son importantes porque tienen a cargo a muchas personas y que si toman malas decisiones, esto nos va a afectar a nivel mundial. Entonces oramos mucho y por nosotros mismos para que sigamos trabajando día a día, no perdamos esa fe, no perdamos ese anhelo de nuestra mejora y que aprovechemos cada día como esa oportunidad para que nuestras oraciones toquen todos los corazones y que seamos bien asistidos gracias a nuestras buenas vibraciones. Por lo pronto, pues damos inicio a la reunión de hoy y pedimos esa apertura para tener el gran entendimiento. Muchas gracias para todos y que así sea. Gracias. Muchas gracias, Aide, por la hermosa oración tan sentida. Y damos inicio a la actividad de la conferencia que nos trae nuestra hermana María Telles Velasco. Ella es trabajadora social de la Universidad de La Salle, magíster en estudios de familia de la Universidad Externado de Colombia. Y el tema que nos trae el día de hoy es cómo hacer que la niñez y la juventud amen a Jesús. Entonces, le doy la palabra a María. Recordarle a las personas que están en la plataforma de Zoom que tengan los micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, la pueden dejar en el chat y al finalizar la conferencia serán atendidas. Ok, listo. Bueno, entonces iniciamos nuevamente. Buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gran honor poder iniciar este año el ciclo de las conferencias. Esta ocasión me corresponde cómo hacer para que la niñez y la juventud ame a Jesús. Entonces, es una pregunta muy importante que vamos a desarrollar durante esta conferencia. Se encargan de darle el entrar a las personas para que... Sí, pero...
Sí, sino que no me da, como no es mi computador. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la visión del amor desde la óptica espírita. Entonces, la ley del amor nos dice que el amor resume toda la doctrina de Jesús porque es el sentimiento por excelencia y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Esto lo vemos en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, si vamos a hablar de Jesús, tenemos que hablar directamente de la ley del amor. Y pues, ¿quién fue el mayor representante de esa ley de amor, de esa doctrina de amor? Pues fue nuestro Maestro Jesús. Y por sus obras, por su comportamiento, por su actuar, por su hablar, por su forma de vida, por su estilo de vida, Él es el mayor ejemplo de amor que podemos conocer sobre la tierra. El amor está por doquier en la naturaleza, que nos invita a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. El amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices. Se engalana y fija su morada, allí donde encuentran flores y fragancias. Es también el amor el que da paz a los hombres. Calma al mar, silenció a los vientos y alivió el dolor. Eso también lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo. Y aquí lo que nos trae este texto, esta enseñanza del Evangelio, es que el amor debe de estar por todo nuestro alrededor, ¿sí? Tanto en las cosas materiales, como es la naturaleza, como es las flores, como es los animales, así también como en las personas. Entonces vemos que el amor es el hálito de vida, ¿sí? Que debemos de tener en nuestros corazones, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Y hay algo que es muy bonito, dice que el amor embellece, ¿sí? Entonces cuando uno ama realmente de corazón a las cosas que Dios nos da, agradece las cosas que Dios nos da, amamos a nuestro prójimo, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ay, one more. Bueno, les decía que el amor embellece todo lo que nos rodea y cuando amamos de verdad, pues obviamente ese amor se va a ver reflejado en nuestro actuar y en nuestro pensar. Entonces, ¿cuál es el principal educador de la sociedad? El mayor educador o el principal educador de la sociedad está dividido en tres partes. Entonces, la primera es quién está a cargo de o quién tiene la mayor responsabilidad de educar. Entonces, como primera opción, obviamente está la familia, como segundo estamento está el Estado y como tercer, la sociedad. Esto tiene el término de corresponsabilidad. Todos estamos llamados a educar a los niños, las niñas y los adolescentes. En este caso, pues digamos que para lo más importante es la familia, ¿sí? En este caso lo más importante es la familia. Entonces, el hogar construye el hombre, la escuela forma el ciudadano. Entonces, si bien sabemos, el hogar es donde nosotros nacemos, tenemos unos padres, unos hermanos, ¿sí? Y es allí donde empezamos a construirnos como seres humanos, como personas llenos de valores espirituales, morales, éticos, y la escuela lo único que hace es formar al ciudadano en conocimientos, ¿sí? Pero la mayor responsabilidad está dentro del hogar a esos padres y a esas madres. Entonces vamos a hablar sobre la visión espírita de la familia. ¿Qué dice o qué piensa el espiritismo frente a la familia? ¿Por qué es tan importante para el espiritismo la familia? Dice que la familia es la cuna de la civilización de un pueblo para que pueda ejercer su función de agencia educadora por excelencia. Por eso me permití resaltarlo, porque la familia es donde es la primera ente socializador y educadora por excelencia. El instituto familiar precisa tener como infraestructura el amor. Entonces lo colocan como lo más importante dentro de una familia debe ser el amor recíproco de sus miembros, como las piedras angulares para que se tenga esa casa, esa familia, es la autenticidad, la asistencia, la caridad, la justicia, la estabilidad y la armonía, y como cúpula, la solidaridad. Esto lo encontramos en La vida en familia de Rodolfo Calligares. Entonces vemos lo importante el papel importante que tiene la familia dentro de la socialización, dentro de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Dice que también es la célula orgánica del cuerpo social y el sustentáculo de su perpetuidad.
la familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente. Entonces, vemos que para cualquier persona, para cualquier ser humano, lo más importante es su familia, ¿sí? Porque es desde allí donde se genera toda la parte de educación, formación, valores, espiritualidad. ¿Y qué pasa cuando infortunadamente algún niño, alguna niña o algún adolescente no tiene la posibilidad de tener una familia? Pues vemos que crecen con muchos vacíos existenciales, muchos vacíos emocionales, muchos vacíos espirituales, morales, ¿sí? Con muchos conflictos internos. Muchas veces quienes retribuyen ese vacío son familias adoptivas. Entonces vemos que a pesar de que ellos no tengan una familia consanguínea, también Dios le da la posibilidad a esas personas de tener ángeles de la guarda que los pueden adoptar. Pues ninguna otra institución sería capaz de subsistirla como la Escuela de Virtudes Sociales. Entonces vemos que la familia es lo más importante para ese aprendizaje de virtudes sociales. Esto lo dice Leo Lucio en el libro Jesús en el Hogar. Entonces, de todas las instituciones sociales existentes en la Tierra, la familia es la más importante desde el punto de vista de los lazos morales que rigen la vida. Entonces, como sabemos todos y todas, nosotros tenemos una familia tanto material, pero primero la tuvimos espiritual, ¿sí? Entonces, desde el mundo espiritual, nosotros tuvimos la oportunidad de saber quién va a ser nuestro padre, quién va a ser nuestra madre, quién va a ser nuestros hermanos, y ahí es donde se empiezan a gestar esos lazos morales que van a regir la vida, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, hay familias perfectas o hay familias que no son tan perfectas, que hay dificultades. Eso también depende de aquellas deudas del ayer que tengamos con esas personas que hacen parte de nuestra familia, ¿sí? Entonces muchas personas bendicen su familia porque es una familia hermosa, pero hay otras personas que no quieren o no están de acuerdo con sus familiares por situaciones, pero entonces siempre debemos de buscar en el ayer, remontarnos en esas deudas del pasado. ¿Por qué será que no me la llevo también con mi papá? ¿Por qué será que no me la llevo bien con mi mamá? ¿Por qué peleo con este hermano, con esta hermana? Y ahí es donde vamos posiblemente a encontrar la respuesta a esas preguntas. La importancia entonces de la educación moral y espiritual. ¿Por qué creen que es tan importante la educación moral y espiritual en los niños y en las niñas y en los adolescentes? Y sobre todo, más en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, la respuesta es, la educación, por medio de la educación, las generaciones se transforman y se mejoran. Entonces, todos y todas sabemos que lo más importante para cualquier pueblo es la educación, ¿sí? No solamente la educación en conocimientos, sino también la educación moral y espiritual. Para obtener una sociedad nueva es preciso que haya hombres nuevos. Así pues, la educación de la infancia es de una importancia capital. Entonces, si todas las naciones se preocuparan por educar a las familias para que ellos puedan educar a sus hijos e hijas y adolescentes, pues esta educación tendría una importancia capital que no se imaginan cuánto podemos tener como resultado positivo de esa educación, ¿sí? Cuando no, la familia de pronto no tiene esa base moral, espiritual, ¿sí? Porque pues vemos que la sociedad ha cambiado mucho, ya no son los tiempos de antes, nosotros fuimos educados de una forma, ahora los niños de esta generación son educados de otra forma, pero lo importante es, más allá de los conocimientos materiales, es darles una educación moral y espiritual para que ellos empiecen a definir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Que no esté siempre papá o mamá o alguien supervisando si hacen las cosas bien o mal, sino que el niño ya empiece a través de esa educación moral y espiritual a reconocer el comportamiento ideal que debería tener ante cualquier situación. Dice que los niños deben aprender a diferenciar, como les decía, lo bueno de lo malo y sus padres ayudarlos a desarrollar una conciencia moral. Muchos papás dicen, bueno, pero es que a mí nunca me dijeron cómo ser papá, ¿sí? A mí no me mandaron aquí con el librito de 5 estrategias perfectas para ser el mejor papá. No, todos los padres aprendieron de ensayo y error, pero lo que sí pueden hacer los papás es educarlos a través de una conciencia moral. ¿Y cómo se da esa conciencia moral? Obviamente a través del ejemplo, ¿sí? No le podemos decir al niño, no diga mentiras cuando el padre le dice, si viene el señor del arriendo, diga que no estoy, ¿sí? O no le podemos decir al niño que tiene que ser honesto cuando nosotros, el papá o la mamá, amanecen con pereza de ir a trabajar y llama al jefe y le dice, no, es que amanecí súper enfermo, ¿sí? Entonces todo debe ser a través de una conciencia moral y desde el ejemplo.
La familia es la primera escuela de la vida y es en la misma que los padres intentan transmitir a sus hijos a través de un ambiente de amor. Siempre colocan el amor como primero. Los valores que forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz de estar en la sociedad. Como les decía, la sociedad está cambiando y está dando giros de 360 grados completamente cada día, pero si los niños están bien educados, si tienen esos valores morales, si tienen esa integridad en su corazón, créanme que los niños de esa manera también van a socializar y se van a comportar dentro de la misma sociedad, independientemente ante la situación en que ellos estén. En Viña de Luz nos dice que los padres precisan comprender la complejidad y grandeza del trabajo que les asiste. Entonces, como les decía, a ninguno de los que ya son padres le dijeron, mire, usted tiene que tener este reglamento, este es el reglamento básico para ser un excelente papá, y aquí esto lo va a desarrollar así. No. Los hijos son obras preciosas que el Señor les confía en las manos, solicitándoles cooperación amorosa y eficiente. Criar a los hijitos y perfeccionarlo no es tarea fácil. Entonces, si todos nos miramos nuestras manitos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Que todos los deditos son iguales? No, ¿cierto? Hay unos que son más larguitos, otros que son más chiquitos y bueno, así de esa manera somos nosotros como hijos, ¿sí? No todos los hijos son iguales. Hay uno que es muy cariñoso, otro que es apático, otro que le gusta hablar, otro que es introvertido, ¿sí? Y tenemos diferentes caracteres de nuestros hermanos. Entonces, como les decía anteriormente, es porque en nuestras reencarnaciones nosotros ya venimos con ese chip interior y no olvidamos esas reencarnaciones. Todos tenemos diferentes tipos de personalidades en nuestro perispíritu y eso se está moldeando a través de ¿qué? Como dice acá, de esa educación espiritual que deben brindar los padres y las madres. No es tarea fácil, ¿sí? Nadie ha dicho que educar es fácil. Lo más difícil es educar a un niño y a un adolescente, porque traemos esas cosas del ayer y se nos es difícil a veces escuchar, aceptar y reeducarnos, porque nosotros venimos aquí a la tierra finalmente es a reeducarnos. Bueno, entonces, en el libro de los espíritus, en la pregunta 383 dice, ¿qué utilidad reporta el espíritu de pasar por el estado de la infancia? ¿Será que es importante, no es importante? ¿Será que eso nos ayuda para algo? Y responden los espíritus, encarnándose el espíritu con la mira de perfeccionarse, es más accesible durante aquel tiempo a las impresiones que recibe y que puede favorecer su progreso, al que deben contribuir los que están encargados de su educación. Entonces vemos que esta etapa de la infancia es donde el espíritu se deja medio moldear, ¿sí? Y pues obviamente si recibe una buena educación, pues está en el camino de perfección, ¿sí? Pero ¿de quién depende de que ese niño pueda alcanzar ese progreso? Pues de quien esté a cargo de la educación, en este caso, pues el padre, la madre, los mismos hermanos, y como les decía, si no tienen una familia consanguínea, pues la familia adoptante. Pero es muy importante que en esta etapa nosotros les brindemos a los niños todas esos aprendizajes éticos, morales, espirituales, porque es allí cuando ellos son como esponjitas y van aprendiendo desde el ejemplo, obviamente, todo lo que vayan recibiendo. Los niños son personas adultas, vividas con experiencias y dotadas a veces de mayor capacidad intelectual y mayor bagaje cultural de muchos de nosotros. Entonces, vemos ese bebé hermoso envuelto ahí y uno dice, no, ese es un bebé inocente, él no sabe nada de la vida, ¿cierto? Pero muchos de esos espíritus, y más en esta época de regeneración que está viviendo el planeta Tierra, son espíritus que son más evolucionados que nosotros mismos, ¿sí? Son esas personitas adultas que uno dice, pero ese niño ya habla y dice y se expresa como un adulto. Precisamente es porque son espíritus ya más evolucionados. Y a veces, por su mayoría de veces, tienen esa capacidad intelectual y cultural más arraigada que nosotros. Entonces, muchas veces los papás dicen, no, es que mi hijo salió igual de inteligente al papá, igual de inteligente a la mamá. No, los espíritus ya vienen en su chip y ellos tienen esos aprendizajes anteriores ya dispuestos para la reencarnación. Entonces, ¿cuál es la principal escuela de aprendizaje del alma? Así las cosas, la mayor escuela de aprendizaje es el Instituto Doméstico. Es una organización de origen divino en cuyo seno encontramos los instrumentos necesarios para nuestro propio perfeccionamiento, para la edificación de un mundo mejor.
Entonces vemos que Dios nos da la oportunidad de reencarnar, ¿sí? En esa casa, en ese hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero ¿será que Dios nos botó allá y miren a ver ustedes cómo mejoran, cómo se perfeccionan? No, Dios nos pone a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, para que ellos también sean esos maestros para nosotros, ¿sí? O que nosotros podamos ser esos maestros para ellos. Pero lo importante de esto es alcanzar un perfeccionamiento para un mundo mejor, ¿sí? Si todas las familias en general, independientemente de su raza, género, creencia, como lo quieran llamar, fueran conscientes de la importancia de la educación moral y espiritual de sus hijos, creo que el 90% de los problemas que hay en la sociedad serían muy diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los niños tendrían una base moral y espiritual para enfrentarlos o para no incluirse dentro de esos vicios que vemos que la sociedad está atrapando a muy temprana edad a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo importante es educarlos con amor, pero con miras hacia ese perfeccionamiento moral y espiritual. En la pregunta 500, en la pregunta 582 dice, Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que estos guíen en la senda del bien. Entonces, Dios previamente, los espíritus guías y protectores ya nos dicen, este va a ser su papá, este va a ser su mamá, y muchas veces uno dice, pero es rara esta familia, ¿sí? El papá toma, fuma, la mamá rechaza al niño, no lo quiere, pero los hijos son unos santos, ¿sí? Entonces vemos que ahí también hay un cambio de roles, ¿sí? Es porque esos niños tienen que atraer a los papás a la parte espiritual, moral, a las cosas buenas, y Dios los pone a ellos en esa prueba para que ellos se perfeccionen como espíritus, ¿sí? Porque no todas las familias son perfectas y son iguales. Entonces, esto es importante también resaltarlo, que todos debemos de ir por esa senda del bien. Sabed vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Entonces, si se dan cuenta en todas las diapositivas, lo que más resaltan es el amor, ¿sí? Como lo decía inicialmente, cuando se ama de verdad, no en lo material, sino en lo espiritual, en lo moral, pues vemos todo ese reflejo del amor en cosas buenas y en cosas positivas. Por eso lo dicen, vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Y habría que preguntarnos, ¿qué tan próximo estamos nosotros en amor a Dios? ¿Sí? O muchas veces decidimos amarlo a Dios y a Jesús de dientes para afuera, pero de dientes para adentro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que sí estamos aproximados al 100% con ellos o es solamente cuando tenemos una dificultad o cuando tenemos una alegría que ahí sí buscamos a Dios, a Jesús, ahí sí Dios mío, ayúdame? No, eso debe ser de manera constante. Esa es la misión que os está confiada y porque la recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente. Entonces sabemos que cuando educamos con amor, cuando aproximamos a esa alma a Dios, vamos a ver los resultados. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada padre y a cada madre Dios les va a preguntar, ¿qué habéis hecho del niño confiado a vuestro cuidado? Y yo les preguntaría a los que son padres y madres esto. ¿Será que como padres y como madres ustedes sí han hecho bien el trabajo, sí han puesto todo su mayor empeño en acercar esa alma a Dios? Obviamente no somos padres perfectos ni madres perfectas, pero es también cómo han podido educar a esos niños y esas niñas y qué resultado tienen, ¿sí? Porque muchas veces los papás son papás perfectos, son papás, mejor dicho, que si el Papa Francisco los encontrara, los canoniza, ¿sí? Al papá y a la mamá, pero a veces son espíritus tan rebeldes que no permiten que ni siquiera el educar con amor reciban de esa manera. Entonces hay un dicho que es muy cierto, uno cambia por dos maneras, o por dolor o por amor. Y a la mayoría de seres humanos creo que nos gusta más el dolor porque es donde allí aprendemos y valoramos más las situaciones. Entonces hay dos formas de ver la educación. Si es por instrucción, es un aprendizaje de la ciencia, ¿sí? Son los conocimientos diarios que nos dan en el colegio, en la universidad, en lugares de instrucción. Pero es muy diferente educar, porque cuando educamos es un aprendizaje para toda la vida, ¿sí? Este aprendizaje es tan importante que nos debe marcar en cada situación de nuestra vida, ¿sí?
Y por eso les decía, cuando uno tiene esos aprendizajes tan arraigados desde su familia, no hay posibilidad de, por más el amigo, la persona que quiera influir en uno, que lo haga cambiar esos valores morales y espirituales. Mientras que el instruir a veces sí nos puede hacer dudar de nuestros aprendizajes, pero un aprendizaje de vida nunca nos va a hacer cambiar como personas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la educación integral. Para que la humanidad alcance un nivel evolutivo superior al actual, la educación debe asociar la inteligencia con la moralidad, ¿sí? Esto debe unirse. No es que mi hijo es supremamente inteligente, este niño parece Albert Einstein, mejor dicho, es el superdotado. Pero vamos a ver en la parte moral, ¿y será que si hay un equilibrio 50-50? Y son muchas veces esos niños que vienen con esas inteligencias múltiples, que vienen con esas inteligencias tan avanzadas, pero en lo moral le falta arraigarse. Entonces, es ahí el reto de estos papás, de estas mamás, de que haya un 50-50. Los individuos adecuados intelectual y moralmente se transforman en servidores de la humanidad y en instrumentos de Dios, contribuyendo para que la fraternidad se instale definitivamente en el planeta. Entonces, como les decía, Dios está dando la posibilidad de este tiempo de regeneración, mandar seres humanos así, tanto que tengan mucha inteligencia intelectual, pero también mucha inteligencia moral, porque lo importante es que nosotros seamos servidores de la humanidad e instrumentos de Dios, porque de nada vale que nosotros seamos muy versados, muy intelectuales, muy arraigados moralmente, si no ponemos eso al servicio de la comunidad y de la sociedad. Esto solamente habrá de suceder cuando la educación haga viable la transformación íntima del espíritu, ¿sí? Cuando hay una transformación realmente del espíritu, moral, de estilo de vida, ahí es donde se va a ver reflejado esa verdadera educación y una educación muy buena para estos niños y niñas. Entonces, vamos a ver cuál es la acción educativa integral para amar a Jesús. ¿Será que hay una regla universal? Entonces, están divididos en 3 bloques. El primero es el conocimiento, que lo debemos de adquirir, obviamente, desde la parte moral y espiritual, esas enseñanzas. La segunda, eso nos va a llevar al amor, a vivenciarlo y practicarlo a través de ¿qué? De un trabajo a la comunidad, a la sociedad, a mi prójimo. Tenemos nuestra cabeza, que es donde está todo el conocimiento, pero también tenemos el corazón, que es donde podemos solidarizarnos con los demás, compartir el conocimiento que tenemos y las manos para poder construir esa sociedad que tanto necesitamos. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no tengo dinero para ayudar a los demás. No es solamente el dinero, ¿sí? Son unas manos que acaricien, son unos brazos que abracen, son una buena palabra, un buen consejo. Entonces también nos da el pensar, que ese pensar también nos da un sentir y nos da un actuar. Entonces, es muy importante el poder pensar bien para poder sentir bien y para poder actuar bien, ¿sí? Todo tiene que ir en un hilo conductor. Obviamente lo más importante también es el conocimiento doctrinario, que esto nos va a conllevar ¿a qué? A un perfeccionamiento moral, y este perfeccionamiento moral, si lo introducimos en nuestro estilo de vida, en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, esto se va a ver reflejado ¿en dónde? En una transformación social, porque cuando yo llego a un lugar a transformar, es porque yo tengo el perfeccionamiento, o bueno, no el perfeccionamiento, pero sí la autoridad moral de hablar de un conocimiento doctrinario. Esto también nos lleva a una fe razonada, ¿sí? El espiritismo nos da una fe razonada, no es una fe por pensar, porque así lo dice el Evangelio, el libro de los Espíritus, no, es una fe razonada en donde nos permite vivenciar el verdadero amor a través de las enseñanzas de Jesús, y esto nos impulsa para un trabajo para el bien. Entonces vemos que esta acción educativa integral, a pesar de que tiene el paso a paso, es lo que nosotros debemos sembrar en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos, hijas, para poder que ellos aprendan a amar a Jesús, pero a través de la vivencia práctica, desde algo que ellos aprendan de conocimiento, pero que lo lleven a un actuar vivencial. Bueno. Dice, miles de espíritus endeudados retornan a las lides de la vida física con la esperanza
de que serán amparados por la bondad del corazón humano. Entonces, vemos que también los que venimos a reencarnar no somos los ángeles de la guarda precisamente de Dios y de Jesús. Si venimos otra vez a esta vida física, si venimos a reencarnar, es porque tenemos esas deudas del ayer. Pero ¿cuál es la esperanza de aquellos espíritus que están más endeudados? Pues que sean amparados por la bondad del corazón humano. Si uno ve las noticias a diario, uno a veces dice, Dios mío, ¿qué pasa con la bondad de muchos corazones? Porque hay mucha violencia, abuso, maltrato, muerte, feminicidios, ¿sí? Entonces, también esos espíritus tienen que pasar por esas dificultades para su evolución espiritual. Pero nosotros como espíritas debemos de poder dar esa bondad a esas personas, ¿sí? Independientemente de su condición, de lo que sea. Surgirán en la vida de cada uno con el ropaje de niños, que imploran para no sufrir ni provocar algún tipo de abuso y de trauma, condiciones que tornan inviable el planteamiento de su reencarnación. Entonces, si le ponemos a una mamá a su bebé recién nacido, ¿qué dice la mamá? Para todas las mamás, los niños recién nacidos son lindos, ¿cierto? Son perfectos, son, así sean bien arrugados y bien feitos. Pero las mamás que dicen, ay, mi bebé, ¿cómo es de lindo? Pero si será que esa mamá supiese que en una vida pasada, ese bebé fue quien en algún momento abusó de ella, la asesinó, ¿sí? O tuvieron alguna dificultad, alguna rencilla, le quitó su dinero. ¿Será que esa mamá diría lo mismo? No, ¿cierto? Entonces Dios lo pone como ese ropaje de niños, de lindos, de bellos, de inocentes, para que ese papá y esa mamá los abriguen desde el amor para esa próxima reencarnación en la que está él viniendo a remediar esas deudas del ayer. Bueno, en el libro Jesús en el hogar de Chico Xavier nos dice lo siguiente: el hogar es la cuna, la primera escuela y el primer templo del alma, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener más que claro, porque el hogar es nuestra primera escuela de socialización. La casa del hombre es la legítima formadora del carácter para toda la vida en común, ¿sí? Esto ya está más que sobredicho. ¿Cómo esperar una comunidad sana y pacífica sin el perfeccionamiento del hogar? Es lo que yo les decía, el 90% de los problemas sociales que vimos a nivel mundial creo que estarían solucionados si las personas, las familias tuvieran esta visión y esta óptica espiritual, ¿sí? No espírita, porque pues independientemente de su credo, su religión, pero sí espiritual y moral. La paz del mundo comienza bajo el techo que nos cobija. Entonces hay un dicho que es muy cierto: de lo que uno tiene en su corazón, lo da. Y si en la casa es un infierno, peleas, gritos, puños, patadas, discordia, pues eso es lo que va a rodear no solamente ese ambiente de familia, sino también el ambiente social. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿sí? Y a veces son entre 3 personas, 4 personas, ¿cómo hemos de esperar que haya armonía entre las naciones? Entonces muchas veces dicen, no, y uno escucha gente, no, es que este mundo está patas arriba, eso todo el mundo pelea, eso todo el mundo se grita, hay mucha violencia, pero cuando uno va a ver y a entrañar, bueno, ¿y cómo es esta vida de familia? ¿Y cómo es esta persona? Porque tenemos las caretas que habla Divaldo, ¿no? Entonces nos ponemos una careta para nuestra casa, nos ponemos una careta para nuestro trabajo, nos ponemos una careta para nuestros amigos, nos ponemos una careta para la sociedad. Y si de verdad no tenemos esa paz en nuestro interior, pues en algún momento esa careta se cae, ¿sí? Entonces, por eso es que debe haber armonía y paz en los hogares, y sobre todo demostrarlo con hechos, no con palabras. Entonces, ¿cuál es el compromiso de los padres en la educación moral de sus hijos? ¿Será que tienen algún compromiso? Y dice, enciende la claridad del evangelio en el hogar y ama a tu familia problema, ¿sí? Porque todas las familias somos familia problema. El que me diga que aquí nunca le ha dado un problema a su hijo, nunca le ha dado un problema a su papá, a su mamá, creo que estamos en el lugar equivocado. Pero lo importante, como dice acá, es encender el evangelio en el hogar, ejercitando la humildad y la resignación. Cuando una familia, perdón, hace el evangelio en el hogar, muchas veces, la mayoría de veces, el 100% de veces, hay barreras protectoras espirituales, de buenas vibraciones, de buenos pensamientos, para evitar de que todo se genere un problema, ¿sí?
Preservar la paciencia, elaborando el curso del amor en los ejercicios diarios del silencio entre los paños de la piedad para que los comparten en el nido doméstico, reviviendo los días idos con execrables gestos, sorbiendo amarguras y miasmas. Entonces sabemos que cuando está protegida la familia, este hogar, con buenas energías, con la vibración del evangelio, pues vamos a evitar esto que pues la mayoría de veces impregnan a las familias, ¿sí? Que es la rencilla, los problemas, las malas palabras y demás. Y vuelven y nos repiten, no renaciste allí por circunstancia anacrónica o casual, ¿sí? Si nosotros estamos en ese hogar problema, en esa familia problema, es porque debemos tener una deuda del ayer. Y aquí nos están invitando que cuál es la mejor forma de acabar esas rencillas, esos problemas, es a través del evangelio. Pero no es que carguemos el evangelio debajo del brazo y lo llevemos para todo lado y digamos, es que somos espíritas porque yo cargo el evangelio. No, no es cargarlo. Es vivenciarlo y evidenciarlo en nuestra vida, que es lo más difícil, porque uno puede tener aquí el evangelio y no lo podemos saber hasta de memoria, pero ¿será que ese evangelio ya entró en nuestro corazón, en nuestra vida? Entonces, es ahí donde tenemos que preguntarnos qué tan efectivos estamos siendo en familia a través de la oración. La importancia de la educación espiritual en la vida de los niños, las niñas y la juventud. Esto es algo que es muy importante porque muchas de las familias infortunadamente no lo ven como algo que sea importante en la vida de los niños, ¿sí? Como que no, mi hijo solamente quiero que esté en el mejor colegio, en el colegio bilingüe, que reciba los mejores conocimientos, pero está perfecto, sí, no está mal, pero el conocimiento moral y espiritual, ¿será que no les hará falta? El mensaje espírita que ahora rutila en tu espíritu transformado en faro de vivo amor y sabiduría es el remedio consuelo para tus dolores dentro del hogar, ¿sí? Entonces, siempre el mensaje espírita nos esclarece del por qué y el para qué de las cosas, ¿cierto? La ventaja del espiritismo es que no nos cega, sino que nos abre esa puerta para que nosotros analicemos, lo pensemos, tengamos una fe razonada. Y casi siempre, por no decir que siempre, nos da la respuesta de por qué sufrimos, de por qué esos dolores, a veces físicos, espirituales, materiales, aquellas situaciones complicadas del día a día. El antídoto y el tratado del armisticio para el campo de batalla, donde esgrimes con las armas de la fe y de la bondad, apaciguando, comprendiendo, disculpando, confiando en horas y en días mejores para el futuro. Entonces, estas son las armas que debemos de llenarnos, no las armas materiales, sino las armas espirituales, de tener fe, de tener bondad en nuestro corazón, de ser sabios a la hora de saber escoger decisiones, ¿sí? Y confiar siempre ¿a quién? En Dios. Porque cuando uno cree en Dios, Dios se encarga de hacer lo espiritual. Nosotros hagamos lo material, que Él hace lo moral y lo espiritual. La educación tiene un carácter de urgencia, ¿sí? Si nos preguntáramos en este momento, ¿será que el planeta nos está enviando una señal de SOS, de urgencia? Yo diría que sí, ¿sí? Porque nos falta mucha educación espiritual y moral, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino nosotros también como adultos, porque no somos ejemplo muchas veces para esos niños, esas niñas que vienen detrás de nosotros. En la tarea de educación debe ser invertidos los mejores recursos de que se puedan disponer, a fin de que se culminen los objetivos elevados en pro de una sociedad más justa, por tanto feliz. Deseando hombres nobles en el futuro. Se debe educar al niño desde hoy. Y muchos papás dicen, no, es que el niño va a crecer y va a cambiar, él va a ser una mejor persona. No, desde el momento de la concepción, ya ese espíritu se debe empezar a educar, ¿sí? Desde el momento de la gestación, desde el momento del nacimiento, en todo momento hay que educarlo. Y educar y fomentar la vida bajo cualquier aspecto en que éste se presente, ¿sí? Siempre educar desde lo moral y desde lo espiritual, para que esto sea una urgencia no solamente familiar, sino a través de la sociedad. El alcance del verbo educar envuelve el compromiso espiritual de crear, desenvolver y estimular los valores trascendientes del ser, no atendiendo apenas a cualquier programática exclusivista, cuya óptica distorsionada limita el vasto campo de sus realizaciones. Entonces, vuelve el mismo tema. Educar es un compromiso espiritual, ¿sí?
es envolver a ese niño, a esa niña, a ese adolescente en valores que trasciendan a ese ser humano en una persona, en un ser importante para la sociedad y para el mundo. Y si esto lo hacemos en casa, ya dijimos que esto implícitamente se va a desarrollar en la sociedad. En donde esté ese niño va a ser la diferencia de muchos niños. Por eso el espiritismo es una doctrina esencialmente ¿qué? Educativa, ¿sí? Era lo que yo les decía, el espiritismo nos da las bases, pero somos quienes nosotros sabemos si las aplicamos o no, si nos da una fe razonada para saber si está bien o está mal, pero el espiritismo es una doctrina esencialmente educativa y por eso es tan importante que empecemos a educar en valores espirituales y morales desde pequeños a los niños y las niñas. Transformadora de funciones y adquisiciones del saber eterno, porque penetra en las causas generadoras de los fenómenos humanos, solucionando los problemas vigentes donde quiera que se manifieste. Entonces, siempre el espiritismo nos va a dar la respuesta ante cualquier problema, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos cuando conocemos el espiritismo. Siempre vamos a saber el por qué y el para qué de cada situación, si lo hacemos con sabiduría, obviamente. De esa forma, la educación espírita da profundidad en tanto no se limita a la contribución de recursos intelectuales, artísticos y convencionales, sino a la ecuación de los desafíos evolutivos, preparando al individuo para tentativas elevadas y grandiosas. Entonces, aquí el espiritismo no solamente nos da la capacidad también de aprender a nivel intelectual, ¿sí? A través de lo filosófico, de la moral, sino nos da esos desafíos evolutivos de ese día a día para elevarnos espiritualmente. La educación es compromiso de todo día e instante en razón de su complejidad, ¿sí? No es que hoy soy espírita mientras cojo el Transmilenio, ¿sí? Mientras cojo el Transmilenio soy espírita, pero me subo al Transmilenio y medio me empujan y ahí se me acabó lo espírita, se me acabó la moral, se me acabó la paciencia porque empiezo a sacar mi chuki interior, ¿sí? No, nosotros somos espíritas desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Y por eso dice que es una educación de compromiso, ¿sí? Es que nos comprometamos con esa educación moral y espiritual en nuestro día a día y no solo por una conveniencia. La educación espírita que se basa en el amor y en la instrucción que iluminan la conciencia y liberta. Al ser de las imposiciones perniciosas, tiene como instrumento el ejemplo del educador que debe pautar la conducta por lo que enseña. Entonces era lo que yo les decía, lo más importante, y miren, la mayoría del 100% de los niños y las niñas y adolescentes aprenden es a través de ¿qué? Del ejemplo, ¿sí? El ejemplo es papá, el ejemplo es mamá. Y también muchas veces el ejemplo puede ser los tíos, los primos, los abuelos, los hermanos, pero es desde el ejemplo en que ese niño va a iluminar esa conciencia, superando los actos del modo que las semillas de que sirven de calidad superior se manifiesten en forma de paz y realización en sí mismo. Entonces, si ponemos esa semillita espiritual, esa semillita moral en ese niño y en esa niña y los vamos cultivando, ¿sí? Así como cuando tenemos una matica le echamos agua, la ponemos al sol, le hablamos bonito, así mismo son esos niños y esas niñas y esos adolescentes. Ellos son tesoros chiquitos que Dios nos ha enviado para presentarlos o darles la mejor educación que puedan recibir. Entonces, la mejor forma de educar es el modelo, nada que hacer. ¿Sí? ¿Y cuál fue el mejor modelo de la humanidad? Jesús. Entonces, la mejor forma de educar es el modelo a través de las enseñanzas espirituales, morales que nos deja el Maestro Jesús en nuestras vidas. Aquí no veo. En la pregunta 208 dice, los espíritus de los progenitores no ejercen influencia sobre el niño después del nacimiento de este. Tienen una influencia muy grande. Como ya dijimos, los espíritus deben coayudar a su mutuo progreso. Pues bien, los de los padres tienen por misión desarrollar el de sus hijos mediante la educación. Para el espíritu del padre es esta una tarea. Si falla, será culpable. Entonces, digamos que aquí presenta la importancia del papel que cumple papá y mamá en la vida de los niños, ¿sí? Muchas veces hay papás de chequera, ¿sí? Que aparece el papá al final de cada mes o aparece la mamá, porque también ya vemos mamás, que aparece al final de mes con la chequera, ¿no? Entonces yo doy tanto dinero, pero yo no comparto con mi hijo, no socializo con mi hijo, no le digo que lo amo, no lo valoro, ¿sí? Y eso tiene una gran influencia en esos niños y en esas niñas.
O hay padres, como les decía, que son padres modelos, pero nosotros somos espíritus tan tiesos que ni poniéndonos en la pitadora nos ablandamos un poquito y a veces ni siquiera dejamos entrar esas buenas enseñanzas de nuestro padre y de nuestra madre. ¿De quién depende que seamos esos buenos influenciadores en la vida de esos niños y esas niñas? Pues del ejemplo. Entonces dice, cuando Jesús nos recomendó dejad venir los niños a mí, esperaba, no veo bien, lo tapa ahí. Cuando Jesús nos recomendó dejad venir los niños a mí, esperaba en nosotros no solamente medidas providenciales alusivas al pan y a la vestimenta. No basta alimentar minúsculas bocas hambrientas o abrigar cuerpecitos helados. Es impredecible el abrigo moral que asegure al espíritu renaciente el clima de trabajo necesario para su sublimación, ¿sí? Entonces, cuando Jesús decía, venid, dejad a los niños venir a mí, no era para que les diéramos, pues, lo básico, ¿sí? Que debe tener un niño, que es su comida, amor, la vestimenta y demás, sino que tenemos que incluir a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, desde el abrigo moral. ¿Sí? Porque son esas semillitas que tenemos que ir modelando, que tenemos que ir abonando para que ese trabajo se tenga una realización en el mañana, ¿sí? Y que se vea reflejado en el comportamiento y en el actuar de esos niños, niñas y adolescentes. De esta manera, para ser buenos guías y educadores morales de los hijos, se debe seguir al mejor modelo, arquetipo que ha venido a la tierra, que ¿cuál es? El Maestro Jesús. Creo que estoy segura que el mayor ser humano espiritual también que nos demostró la palabra amor fue Jesús. Jesús no decía, no, es que yo quiero a este o amo a este porque es mono, ojiverde, ¿sí? O quiero a este porque tiene dinero, o quiero a este porque no sufre. No, Jesús nos amó a todos y hasta en la cruz demostró su amor, ¿sí? Porque ahí Jesús hubiera dicho, mejor dicho, sáquenme a todos estos, hubiera podido decir miles de cosas. Pero ¿qué dijo él? Perdónalos, ¿sí? Porque no saben ni siquiera lo que hacían. Y es cierto, nosotros ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo, pero Jesús demostró tanto amor en su corazón que con sus actos, con sus hechos, con sus palabras, lo demostró. Entonces debemos de seguir a este guía y modelo de la humanidad. Se debe vivenciar el amor enseñando una verdadera convivencia cotidiana basada en los valores morales y espirituales. Entonces, la misión que se tiene como padres es transformar a lo largo de la vida de sus hijos e hijas aquellas inclinaciones y malas costumbres que traen desde vidas pasadas, latente desde los primeros años de vida. Entonces, los padres tienen esa misión de como ser la regleta de la vida de uno, ¿cierto? Que cuando uno se va para la derecha o para la izquierda, el papá o la mamá tienen la obligación moral de irlos inclinando como una reglita derecho para evitar esas malas inclinaciones. Lo importante es esforzarse por acercarlos al bien, a la oración, a la caridad, a la humildad y el amor, como nos enseñó siempre nuestro hermano Nazareno. Entonces, es importante no solamente esforzarse como padres y como madres en que sean buenas personas, sino también acercarnos a la parte espiritual. ¿Desde dónde? Desde el Evangelio y desde la práctica de la oración, pero que sea una oración vivenciada y no una oración repetitiva, ¿sí? Esos valores son muy importantes dentro del hogar e intuitivamente los niños van a empezar a hacerlo de manera esporádica. Para esto es importante resaltar las edades del desarrollo de la personalidad. Entonces, todos sabemos que los niños y las niñas tienen diferentes etapas en su desarrollo y que esto obviamente en cada etapa ellos desarrollan pues esa personalidad. Aprovechando en exceso la etapa fundamental de la niñez para sembrar, corregir, orientar todas las tendencias adormecidas, pero marcadas que trae consigo el espíritu en el momento de la nueva encarnación. Entonces, como les decía, nosotros no somos aquí angelitos que fue que se nos extraviamos de allá del cuadro de Padre Dios y que vinimos aquí a caer al mundo y nos trajeron aquí a la fuerza. No, aquí vinimos es porque necesitamos corregir esas tendencias, esas malas tendencias del ayer. Entonces, es ahí donde tenemos la oportunidad de ser conscientes como padres y madres que la responsabilidad es únicamente y estrictamente de nosotros. De esta manera, el arte de criar a los hijos con amor no será una misión imposible, sino asertiva, solo si practicamos la pureza de los sentimientos espirituales en el hogar.
Como les decía, el hogar es esa cúpula majestuosa en donde podemos definir el carácter, la personalidad, las inclinaciones de esos niños y esas niñas, ya que este será envuelto en vibraciones y manifestaciones de paz y armonía entre cada uno de los integrantes, pero ante todo el hogar se ambientará de fluidos espirituales especiales. Entonces, cuando está la oración, cuando leemos el evangelio, cuando espiritual y moralmente estamos bien, esos fluidos espirituales van a proteger de muchas situaciones a esas familias, a esos hogares. Por eso es tan importante la oración y el evangelio en el hogar. El amor es la mirada de Dios. Esto lo dice León de Denis y dice, el amor es la celestial atracción de las almas, de los mundos, de la potencia divina que nos une a los que nos une a los universos, los gobierna y los fecunda. Entonces, sin la mirada de Dios, ¿será que este planeta pudiese girar? No. Dios nos ama tanto que él, a pesar de nuestras imperfecciones, de todo lo malo que hacemos con el planeta, con la naturaleza, con los animales, con nuestro prójimo, él nos ama tanto que nos da la oportunidad de pensar y de remediar a través del amor. El centro espírita, en su condición de escuela educadora de almas, así de hospital, taller y santuario donde el amor se expande, se transforma en el lugar ideal para que el individuo aprenda a servir, cooperando con la iluminación de las conciencias y de la expansión del bien en la tierra. Entonces, no es solamente, como veíamos en las primeras diapositivas, es responsabilidad de los papás, ¿sí? Hay que tener una corresponsabilidad. ¿Y quién también hace parte de esa corresponsabilidad? Pues las personas que estamos aquí en el Centro Espírita, porque el Centro Espírita es la escuela educadora de las almas, ¿sí? Porque yo creo que todos los que estamos acá sentados, se nos quedó la aureola y las alitas en la casa porque no se las ve, ¿sí? No, todos tenemos esa deficiencia moral, espiritual, somos enfermos de alguna manera espiritualmente, ¿sí? Y este es el lugar donde podemos transformar estos valores y esas enfermedades en cosas positivas. Bueno, por ello mismo la terapia del amor es de vital importancia, envolviendo al paciente en confianza, ternura, al mismo tiempo esclareciéndolo sobre su realidad y constitución espiritual. Entonces, cuando tenemos un hijo, una hija, un padre, una madre difícil, ¿sí? Que es nuestro dolor de cabeza, como decía ahí, familia problemática, debemos de ¿qué? De envolverlos en los mejores sentimientos, en el sentimiento de ternura, de amor, para que esa persona también pueda tener un esclarecimiento, ¿sí? Y te pueda también tener un esclarecimiento espiritual, porque muchas veces hay situaciones que no sabemos cómo manejarlas y hay muchas familias que lo que hacen es que rechazar, ¿sí? O sacar. Pero en este caso el hogar es donde debe ser como ese nido de protección, de cuidado y pues obviamente de redireccionar esa situación que está viviendo esa persona. Entonces, el amor es el antídoto más eficaz contra cualquier mal. Cuando uno ama realmente a un ser querido, eso se ve reflejado en el estado de esa persona, ¿sí? Y es el antídoto más eficaz contra cualquier mal. Hasta las personas más malas que conocemos o los espíritus más atrasados, ellos tienen una pizca de amor en su corazón, en su mente, en su espíritu, pero lo que les hace falta es que vibre sobre ellos ese amor y pues empiecen a generar cambios. Por eso Jesús decía que el amor lo puede todo, ¿sí? Con el amor a nuestro prójimo lo podemos desarrollar. Por su atención, por su tiempo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, sugerencias, observaciones. De antemano vuelvo y doy las gracias por haberme dado la oportunidad de empezar con este ciclo de conferencias para este año. No sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Está solo? Ah, entonces, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, María. La verdad, dejo un tema bastante importante y el núcleo de la conferencia es la familia. O sea, raíz
La vocación de los hijos realmente no está ni en el colegio, ni en el trabajo, sino netamente es en la familia. Entonces, un trabajo bastante arduo, sobre todo para la juventud, cuando son padres que toman una responsabilidad bastante como a la ligera y es de bastante responsabilidad y de mucho amor y mucha paciencia porque lastimosamente los chicos son más inteligentes. Entonces toca saberlos abordar. Continuando con la actividad, seguimos con el tema del Evangelio, que lo tiene a cargo nuestra hermana Aide, y el tema es Olvido del pasado, del capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, del Evangelio según el Espiritismo. Entonces te doy la palabra, Aide. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Y te Sí, vemos, ya, pero falta de que ya presentar. aprendí. Ya aprendí a aumentar. Ahora sí, sí. Bueno, entonces vamos a continuar del libro del Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 5 vamos a ver bienaventurados los afligidos. Bueno, entonces, olvido del pasado. En el numeral 11 dice, en vano se alegra que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos sorprendentemente, o bien exaltar nuestro orgullo, y por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. Bueno, pues aquí yo, en la partecita que dice, primero que Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre ese pasado, es porque esto es útil y va muy de la, analizaba yo que realmente si nosotros en esta existencia nos acordáramos de todos los compromisos que adquirimos en nuestras anteriores vidas, pues realmente sí generaría como una limitante para, al final dice que esto generaría una limitante en las relaciones sociales porque de pronto la persona no estaría como tan, no viviría naturalmente, sino sería muy prevenida en todo lo que hiciera, porque sería como que, ah, yo me acuerdo de que en ciertas circunstancias ofendí a esta persona o que por aquí no debo hacer esto, entonces como que se quita esa naturalidad para vivir la vida, ¿sí? Obviamente, pues aquí va de la mano con digamos, el grado de la conciencia que ya se tiene, pero pues esto sí, Dios lo dispuso así por nuestro propio bienestar. El espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya y establece relaciones con las mismas personas a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociera en ellas a las personas que ha odiado, tal vez su odio se despertaría otra vez. De todos modos, se sentiría humillado por la presencia de aquellos a los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que nos es necesario y suficiente. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, asimismo, nos quita lo que podría perjudicarnos. Entonces, como ya lo decía María en la conferencia, pues digamos en el entorno familiar, nosotros tenemos una familia en la cual se ha visto que cuando hay a nivel interno personas pronto que no se toleran, que dice uno, ¿por qué será que yo no me puedo entender con esa persona? Pues ya sabemos que es porque aquí estamos viviendo una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque viene un compromiso que ya se había adquirido. Entonces, aquí se establece relaciones con las mismas personas, o sea, nosotros aquí nos estamos encontrando en el camino con personas que ya habíamos conocido y pues tuvimos, bien sean muy buenas relaciones o dejamos alguna deuda para en esta existencia poderla sanar. Y pues habla que si de pronto yo me acordara que en una existencia anterior, por ejemplo, en el papel de, no sé, de hija, de hermana, lastimé a alguien,
De pronto aquí eso generaría para mí o para cualquier persona pues un sentimiento de humillación, de tristeza, de frustración. Entonces por eso Dios nos quita como esos recuerdos para que no tengamos como esas prevenciones y que por el contrario que la convivencia sea mucho mejor y que pues dependiendo de la situación que se viva haya mejora. Esto es lo que él dice, que él nos da esa oportunidad para que mejoramos y en lo que es necesario, ¿sí? Porque realmente nosotros sabemos que aquí es la existencia, es la oportunidad que tenemos para saldar esas deudas. Bueno, al nacer el hombre trae consigo lo que ha adquirido, nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es castigado, se debe a que ha hecho el mal. Sus tendencias malas actuales son indicio de lo que le falta corregir en él, y en eso debe concentrar toda su atención, porque de aquello de lo que se ha corregido completamente no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que han tomado son la voz de la conciencia que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal y le da fuerzas para resistir a tentaciones. Entonces, yo pues aquí voy a hacer una pequeña comparación. Bueno, dice, al nacer el hombre trae consigo lo que ha adquirido, pues estamos, digamos, aquí en una oportunidad, nacemos. Se supone que estamos empezando, pero traemos ya ciertas, bueno, ciertas como tareas a realizar porque las adquirimos en compromisos anteriores. Entonces dice, nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Ya también sabemos que nosotros somos la consecuencia de nuestros actos y independiente de que, bueno, tuvimos esa oportunidad en una vida anterior, en esta existencia, vamos a hacer como dice un borrón y cuenta nueva. Es como empezar la hoja en blanco, pese a que tenemos muchos compromisos, pero aquí está la oportunidad de reescribir y pues si vamos a volver a vivir ciertas situaciones es para cambiarlas, ¿no? Pues porque obviamente son compromisos. Dice, si es castigado se debe a que ha hecho mal y pues ya lo sabemos, pues todo lo que nosotros hagamos mal, pues nos va a quedar ese pendiente. Las tendencias actuales son un indicio de lo que le falta corregir, pues yo aquí lo comparo como con una tarea que no se hizo bien, pues realmente nos toca volver a hacerla, pero para eso tenemos que repasar la lección. Y obviamente lo que nosotros de pronto hicimos bien en una existencia anterior, pues aquí ya no tenemos que hacerlo porque pues ya pasamos ese puntico de la evaluación, digámoslo así. Las buenas resoluciones que le han tomado son la voz de la conciencia. Entonces sabemos que nuestro espíritu guía, pues nuestra conciencia, la que siempre nos está indicando, nos da como esa lucecita de venga, usted va bien o está generando más compromisos y pues va por un camino que no es el correcto. Bueno, por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Solo se trata, pues, de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. Entonces, aquí, pues, nos aclara que ese olvido lo tenemos en el momento en que estamos aquí en la vida material, ¿no? Porque nuestro espíritu, cuando él regresa al mundo espiritual, pues allá lo veo yo como que pasa la película y en ese momento vienen todos esos momentos en los cuales o se tomó la buena decisión o se adquirió un compromiso, se equivocó y pues creció esa tarea y esa necesidad de volver a empezar o repetir y pues tener la oportunidad de la mejora. Entonces realmente yo les decía que lo iba a comparar con una película que se llama Click, en donde si uno analizara y si tuviera ese momentico de ver todas las situaciones en las que así uno se crea perfecto, lo que hizo fue lastimar, equivocarse, generar como compromisos con otras personas, ser egoísta, materialista y muchas cosas, y de pronto tuviera la oportunidad de devolver la película y corregirla, pues obviamente sería fabuloso, pero tenemos es que aprovechar el día a día y pues afortunadamente nuestro espíritu
mismo pide esa oportunidad de que sabemos que sí quedaron cosas pendientes, entonces quiero volver y esta vez cambiar la historia, digamos, de mi vida en la tierra y pues obviamente de que mi espíritu tenga ese crecimiento y pues esa oportunidad, ¿no? De subir ese escalón para llegar pues a nuestro Padre Creador y esa oportunidad de mejora. Incluso no solo después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, pues la existencia demuestra que aunque esté encarnado durante el sueño, durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, sabe por qué sufre y sabe que ese sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Con todo, a falta de un recuerdo preciso que podría resultarle penoso y perjudicar sus relaciones sociales. El espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma en caso de que sepa aprovecharlos. Entonces, después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado y es la oportunidad, como lo decía, para reflexionar y para que cuando vuelve aquí a la tierra y sabe que pues hay ciertas situaciones que de pronto se van a presentar de sufrimiento, de aflicciones, es porque pues las necesita y porque ahí es donde va a cambiar pues la historia de su vida, ¿no? Y pues la oportunidad de la mejora. Y porque ese sufrimiento, como lo hemos visto, nosotros no podemos de pronto ya sabiendo de la doctrina que como antes uno decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo sufro esto? ¿Por qué vivo esto con esta persona y esto? Y uno se lamenta y de pronto lo que hace es como autocompadecerse. Al contrario, aquí es la oportunidad para llenarse de esa fuerza y saber que es una tarea por realizar y que hay que estudiarla, que aprenderla, que presentarla y que pasar esa lección para que pues haya ese éxito en el espíritu y que de verdad se concluya y pues se pase la evaluación. Entonces, con toda falta de un recuerdo preciso que podría resultarle penoso y perjudicar sus relaciones sociales. Por eso es que Dios nos da esa oportunidad de que no nos recordemos, porque si no viviríamos todos como prevenidos, o sea, no haríamos nada por miedo a volvernos a equivocar o porque ¿qué pasa si yo vuelvo a presentar esta misma situación? Pues no tendría esa libertad, ¿no? Porque aquí hablan del libre albedrío. Bueno, para finalizar, pues yo aquí encontré en el libro de los espíritus, en el ítem 392, en el olvido del pasado, pues aquí también habla que Dios nos da esa oportunidad y dice que el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que le oculte ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Mediante el olvido del pasado, es más el mismo, era lo que yo decía, pues vive espontáneamente porque si no, pues tendría muchos temores de volverse a equivocar. Y en el ítem 393 dice, ¿cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar las faltas que no recuerda? Entonces dice de que en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y distingue mejor el bien del mal. Entonces, independiente de que no recordemos lo que vivimos en el pasado, pero ahí queda la conciencia, queda nuestro espíritu que nos va a ayudar y como vamos a vivir situaciones similares que teníamos en deuda, pues esa conciencia nos va a ayudar a salir adelante y pues a no equivocarnos de nuevo para que obviamente podamos seguir exitosamente pues la vida aquí material y pues obviamente el espíritu pueda tener esa evolución. Eso sería todo. Muchas gracias, Aide. Una oportunidad que nos ha dado nuestro Padre Celestial para evolucionar. Y lo chévere es que está engranada con la misma conferencia, porque muchos enemigos del ayer vienen en la misma familia. Entonces, darle amor, eso es realmente la tarea principal. Sí, sí. Le doy la palabra a nuestro director del Centro Espírita para concluir ya la actividad.
Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, de quienes están en la plataforma como los que están acá presencialmente. Vamos a hacerle a María un cuestionario de unas 15 preguntas que tengo para que por favor nos las conteste. ¿De qué se ríe usted, María Elena, por favor? Tan espectacular y le vas a hacer preguntas. Bueno, permítame extenderle a María nuestro reconocimiento por la estructura doctrinaria que le dio a este tema tan importante, tan importante. Entonces, felicitaciones, que Dios me la bendiga, que siga adelante. Y mi querida Aide también, sería muy interesante que pensemos a ver si recordamos algo del ayer y por qué está usted acá hoy en el Centro Espírita. Un abrazo también para mi querida Aide y para todos los que están en la plataforma e igualmente para los que están acá en el Centro Espírita. Gratitud, gratitud por siempre y que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Gracias. Listo. Para finalizar la actividad del día de hoy, le doy la palabra a Aide para que nos regalen la oración de cierre. Bueno, entonces muchas gracias a todos mis hermanos y de verdad que la oración de hoy es precisamente por todos los que tenemos esa misión, que estamos aquí como oportunidad. Bueno, cerramos los ojitos y tenemos esa oportunidad en esta existencia independiente. Bueno, sabemos que tenemos unas tareas asignadas y que a través del amor, como lo decía María, es la única herramienta, el amor que Dios, nuestro Papá Creador, a través de Jesús, que nos dejó todas estas enseñanzas, a través de la doctrina, es la única herramienta que tenemos para mejorar, para entender las situaciones adversas que cada uno pueda estar enfrentando. Y hoy, como padres, pues yo creo que no solamente los que somos padres, tenemos personas que no tienen hijos, pero que tienen hermanos, que tienen familiares, que puedan dar ese amor. Y nosotros que somos padres y sabemos que nuestra generación, que bien dicen o mal dicen que es la generación de cristal, por algo está aquí. Finalmente nosotros tenemos esa misión a los que vienen adelante, que vienen para el futuro y que si no, que son muy sensibles y que a veces nosotros los cuestionamos, pero tenemos esa misión de ayudarlos, de fortalecernos nosotros con el amor, con la tolerancia y ayudarlos a ellos, ayudar a los jóvenes, muchos que están confundidos, que tal vez no han entendido que Jesús es la única guía, que Él es el único que nos puede ayudar y sacarnos adelante. Entonces, elevo oraciones muy sentidas para que podamos rescatar a toda la juventud. Inclusive hay personas mayores que hoy en día sufren y tienen ciertas tristezas, nostalgias y se sienten perdidas. Y pues solamente con nuestras oraciones podemos cambiar esas vibraciones y de corazón para que tengan esa oportunidad y sentir el amor a través de nuestras palabras, de nuestros abrazos, de escucharlos y de compartirles también, ¿no? Porque sabemos que cuando uno tiene su corazón afligido, Dios está ahí para darle una respuesta y un mensaje lleno de amor.
de tolerancia y de fe, que es lo que no debemos perder. Y para finalizar, pues elevamos una oración por la señora Ana Cecilia Soler. Lo decía Piedad, pues es la mamá de la señora Mariela Niño, que pues desencarnó, y no solamente por ella, sino por todas las personas que han partido de nuestro planeta y pues que hoy ya tienen una oportunidad y pues van a tener un viaje y pues ver cómo más adelante volverán a tener ese crecimiento y pues a realizar unas tareas de cosas que se hayan quedado pendientes. Pedimos por todas las personas que están hoy presencial, espiritual, virtual, que tengamos una buena semana y que no desfallezcamos, que sigamos con la tarea porque sabemos que Dios nos ha puesto esa misión y porque la necesitamos. Y de verdad que día a día con la doctrina, Él nos habla. Yo digo todos los días, gracias por hablarme y por mandarme los mensajes y sabemos por qué estamos aquí. Muchas gracias para todos y bendecida semana y que así sea. Muchas gracias. Cordialmente invitados, el día de mañana tenemos la asamblea de socios y accionistas para que puedan asistir y entregar parte del año 2022. Muchas gracias. La asistencia es de forma presencial. La asamblea. Listo. Finalizamos ya la actividad del día de hoy. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes y a las que estuvieron en la plataforma de Zoom.